Proyecto Integrador, etapa 11, primer grado. Jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas. El 1 al 12 de marzo del 2021. Bienvenidos al Proyecto Integrador número 11. En esta ocasión, además de la actividad específica de cada asignatura, cada uno de los maestros les pedirá 2 productos para complementar el diseño de un juego de serpientes y escaleras, mismo que podrán utilizar para jugar en casa durante esta temporada que debemos evitar salir a la calle lo más posible. En la asignatura de matemáticas se abordarán un aspecto relacionado con las figuras geométricas. Las pueden utilizar con toda su creatividad para diseñar el juego de mesa con serpientes y escaleras. ¿Cómo lo haremos? Veamos paso a paso el desarrollo y diseño del juego. 1. Utilizarán una media cartulina o cascarón de huevo que tengan en casa. También puede ser una tabla cubierta con hojas blancas o con un trozo de papel manila u otro material que consideren pueden utilizar. Tracen la estructura de su juego con por lo menos 22 casilleros. Utilicen las figuras geométricas que consideren se adaptan mejor. Pueden combinar diferentes tipos de las mismas: polígonos, cuadriláteros, triángulos, círculos, etc. 3. En cada asignatura, el maestro les va a pedir 2 productos para integrar en el juego, excepto español, que les orientará para hacer el reglamento del mismo. Estos productos pueden ser reflexiones, mensajes, frases, sentencias, dichos, refranes, etc. 4. El casillero no lleva el nombre de la asignatura y tampoco es necesario que los productos vayan colocados de forma consecutiva. La colocación es de acuerdo al criterio de cada alumno y en sintonía con el diseño del juego. 5. De todos los textos que ubiquen en los casilleros, eligen 3 con contenido positivo, donde colocarán una escalera que permita a los participantes en el juego avanzar o subir peldaños. 6. De la misma manera, eligen 3 textos que tengan una connotación negativa o que, por su significado, implique que el jugador tenga que retroceder o bajar algunos espacios y en ese casillero colocan una serpiente. 7. Si el contenido de los mensajes o reflexiones que desarrollen en cada asignatura no tienen la connotación para utilizarlos con una escalera o una serpiente, con lo aprendido durante el desarrollo de las actividades, pueden construir reflexiones adicionales para utilizarlas con serpientes o con escaleras. 8. Se recomienda diseñar el juego hasta que tengan todos los textos desarrollados y puedan decidir la ubicación de acuerdo a su contenido o significado, y así utilizar las serpientes y las escaleras de manera estratégica. Recuerden que este juego empieza en la parte baja y termina en la parte alta. El objetivo es avanzar y subir para ganar al llegar a la meta, que está en el último espacio del casillero. Una vez que terminen el juego, con todos los casilleros ocupados, en un costado del mismo escriben por lo menos 6 reglas básicas para jugarlo, siguiendo las indicaciones del maestro de español. Y, como referencia de la identidad del autor, escriben junto a las reglas sus datos personales: nombre, grupo y turno. 10. Utilicen colores para darle una buena presentación al trabajo. Pueden utilizar imágenes a su gusto, recortadas o dibujadas, para adornar los espacios externos de los casilleros y el entorno del juego para que tenga una presentación única y lo más atractiva posible. Si tienen habilidades digitales, lo pueden hacer en computadora, incluso copiando y pegando imágenes de internet, pero eviten plagiar juegos completos de la red, recordando que en el mismo deben aparecer los textos producidos en cada asignatura. Su juego debe ser original y único. Les proporcionamos algunos ejemplos como referencia, pero cada alumno debe utilizar al máximo su creatividad.
En el desarrollo, vas a trabajar en lo que los maestros de cada asignatura han diseñado para este proyecto. Para el cierre, suponemos que ya terminaron las actividades de todas las asignaturas y las enviaron para que les revisen y evalúen. Ahora, vamos a terminar el proyecto. Empecemos el diseño del juego de serpientes y escaleras, de acuerdo a las instrucciones que se especifican en la introducción. A un costado de la última diapositiva de cada asignatura está la indicación de los textos o reflexiones que deben elaborar para incluirlos en el juego. Primero, reúnen y revisan todos los textos o reflexiones que tienen como producto de las actividades y determinen su ubicación en las casillas del juego de forma estratégica, considerando su contenido o el significado del mensaje según su criterio. Hagan el trazo del casillero y dibujen las figuras geométricas que elijan. La dimensión de cada figura debe ser acorde al texto que van a poner en ellas. Pueden determinar el tamaño de la letra de acuerdo al texto y al espacio disponible, o bien, escriben primero el texto y luego dibujan la figura circundando el mismo, cuidando que no se pierda la simetría en los espacios de los demás casilleros. Reiteramos, la colocación de todos estos productos en el casillero del juego es en el orden que cada quien considere. No pongan en ningún caso el nombre de la asignatura, solo los textos. Una vez que lo hayan hecho, terminan su juego y lo adornan como crean conveniente. Anoten las reglas para jugarlo, así como sus datos personales, y lo envían a todos sus maestros. Cualquier duda, consulta con tus maestros. Estamos a tus órdenes. Tu esfuerzo te genera aprendizajes y buenas calificaciones. Adelante, buena suerte, hasta luego. Hola alumnos de primer grado, bienvenidos al proyecto integrador etapa 11, jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas, que se va a realizar del 1 al 12 de marzo del 2021. El aprendizaje esperado sustantivo que se va a trabajar en matemáticas es el siguiente. Calcula el perímetro de polígonos y del círculo y el área de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. Por lo cual a continuación te vamos a presentar las fórmulas para calcular el área y el perímetro de algunas figuras, tales como son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Para calcular el área de un cuadrado tienes que multiplicar lado por lado. Para calcular su perímetro tienes que sumar todos sus lados, que sería lado más lado más lado más lado, ya que todos sus lados son iguales. Para calcular el área de un rectángulo tienes que multiplicar su base por su altura. Para calcular su perímetro tienes que sumar 2 veces la base más 2 veces la altura. Para calcular el área de un triángulo tienes que multiplicar base por altura y después dividirlo entre 2. Para calcular su perímetro tienes que sumar la medida de todos sus lados, que sería A más B más C. Puede que todos sus lados sean distintos, por eso se coloca de esta manera. Recuerda que el área es toda la superficie de la figura y el perímetro es todo lo que está alrededor de esa figura. A continuación te voy a explicar cómo utilizar estas fórmulas y vamos a iniciar con el cuadrado. Para calcular el perímetro de un cuadrado sumando lado más lado más lado más lado. Aquí tenemos un cuadrado que todos sus lados miden 6 centímetros. Entonces vamos a sumar 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros, que nos dará un resultado de 24 centímetros. Para calcular el área es multiplicar lado por lado. El área sería 6 centímetros por 6 centímetros, que nos daría un total de 36 centímetros cuadrados. Como ya te dije, el perímetro pues se mide en centímetros solamente porque es lineal, es todo lo que está alrededor. Y el área se mide en centímetros cuadrados porque es todo lo que está dentro de la superficie de esa figura. Continuaremos con el rectángulo. Para calcular el perímetro de un rectángulo tenemos que sumar 2 veces su base más 2 veces su altura. 2 veces la base, que serían 6 centímetros, más 2 veces la altura, que serían 4 centímetros. 2 por 6 es igual a 12 centímetros, más 2 por 4 centímetros es igual a 8 centímetros.
12 más 8 centímetros es igual a 20 centímetros. Para calcular su área se tiene que multiplicar la base por la altura. La base es de 6 centímetros y la altura de 4 centímetros. 6 centímetros por 4 centímetros es igual a 24 centímetros cuadrados, que sería su área. Por último, vamos a continuar con el área y el perímetro de un triángulo. Para calcular el perímetro de un triángulo tienes que sumar la medida de sus tres lados, que en este caso serían 8 centímetros más 6 centímetros más 9 centímetros, que nos daría un total de 23 centímetros. Para calcular su área debemos de multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. En este caso la base sería de 6 centímetros, pero la altura no sería ni 8 ni 9, ya que la altura se define por la medida que está desde la base del triángulo hasta lo más alto del triángulo, que en este caso serían 7 centímetros. Ahora multiplicamos 6 centímetros por 7 centímetros y lo dividimos entre 2. 6 centímetros por 7 centímetros es igual a 42 centímetros. Si lo dividimos entre 2 nos daría a 21 centímetros cuadrados. Continuaremos con la actividad que tienes que realizar. La actividad que tienes que realizar es, a partir de 3 problemas que se te plantean a continuación, completar esta tabla, lo cual sería identificar la figura que se está trabajando en cada uno de esos problemas, calcular el perímetro de esa figura, identificar la fórmula que vas a utilizar para calcular el área de esa figura y calcular el área de esa figura, además de responder las preguntas que se te plantean en cada uno de los problemas. El primer problema que se te plantea es el siguiente. El presidente municipal de Acatir va a poner alambrado alrededor de la cancha de fútbol. ¿Cuántos metros mide en total los 4 lados de la cancha? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Además, va a poner césped artificial en la superficie de la cancha. ¿Cuántos metros cuadrados mide la superficie del terreno de la cancha de fútbol? ¿Qué fórmula debes utilizar para reconocer este dato? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Continuamos con el segundo problema. María va a enmarcar una foto que tiene con su familia. Necesita hacer un marco de madera para ponerlo en el contorno de la foto. ¿Cuántos centímetros de madera necesita para construir el marco? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Va a encargar un vidrio para ponerlo, pero necesita saber cuánto debe de medir. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide la zona que ocupa la foto? ¿Qué fórmula utilizaste para saber este dato? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Este sería el último problema. Esta imagen es el patio trasero de una iglesia. Tiene forma de triángulo equilátero, que significa que los 3 lados miden igual. Van a colocar una malla alrededor del patio. ¿Cuántos metros en total de malla van a necesitar para los 3 lados del patio? ¿Qué magnitud estás calculando? ¿Perímetro o área? Además, van a plantar árboles en todas las zonas del patio. ¿Cuántos metros cuadrados mide el área que necesitan de cubrir? Si cada árbol necesita alrededor de 3 metros cuadrados, ¿cuántos árboles caben? Recuerda que el perímetro se calcula sumando todos los lados de la figura geométrica, y para sacar el área debes seguir la fórmula específica. Lo que debes de incluir en tu proyecto integrador sería lo siguiente. 2 casillas en el tablero. En una vas a definir con tus palabras lo que significa el perímetro y en la otra vas a definir lo que significa área. Producto a integrar en la casilla, que es perímetro. Producto a integrar en la casilla, que es el área. Bien, aquí también tienes los datos de tus maestros para el turno matutino, el maestro José Jesús Torres Vázquez, y para el turno vespertino, Mariana Estefanía Reyes Correa. Hola alumnos de la Foránea 30, soy el maestro Israel Gómez y les voy a explicar lo que haremos para el proyecto número 11 en Vida Saludable. Nuestro aprendizaje esperado es: reconoce los beneficios de contar con hábitos para el cuidado personal. Pues bueno, el tema es desarrollo humano y cuidado de la salud, higiene personal. En la actividad 1, ¿qué vamos a hacer? Para reflexionar, vamos a contestar a nuestro cuaderno las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante cuidar tanto nuestra higiene como nuestra persona? ¿Qué beneficios logramos? ¿Qué consecuencias tiene la carencia de hábitos de higiene? Pues bueno, esto lo vamos a anotar en el cuaderno y vamos a
tratar de darle respuesta. Y en la actividad número 2 dice: en una tabla de 2 columnas en tu cuaderno describe 5 conductas que expresen buenos hábitos y cuidados personales, así como las posibles consecuencias de no cumplirlas. El cuadro lo titularás Conductas de buenos hábitos de higiene y cuidados personales. Y pues bueno, te voy a dar un ejemplo para que veas cómo debe ser ese cuadrito. Y pues bueno, la primera conducta ya la tendrías hecha. Ejemplo: conducta de buenos hábitos en la número 1, cepillarse los dientes y utilizar hilo dental y enjuague bucal después de consumir alimentos por lo menos 3 veces al día. La segunda columna debes de poner lo que puede pasar si no se cumple. Pues bueno, vas a desarrollar caries dental, pérdida de piezas dentales, infecciones en la boca, mal aliento, etc. Y bueno, así tienes que hacer tú tus 5 conductas de buenos hábitos de higiene y lo que puede pasar si no lo haces o no lo cumples. Pues bien, en la actividad 3 vas a elaborar en una hoja blanca o en tu cuaderno un decálogo de acciones básicas que nos permitan mantener una vida saludable. Lo titulas El Decálogo de la Salud. Y pues bueno, ahí te pongo un ejemplo con la primera que en su caso podría ser la limpieza dental, pero tú vas a elaborar las otras 9 de qué hacer, o 10 cosas, por eso es decálogo, pues que debes de tener en cuenta para tener una buena salud. Finalmente, usando lo que ya aprendiste, vas a elaborar 2 reflexiones para tu juego de mesa que va a ser serpientes y escaleras. Complementando el texto dentro de las figuras geométricas, la primera reflexión debes de hacer algo que hable de ventajas que tiene nuestro cuerpo si lo mantenemos limpio. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y tu segunda reflexión es enfermedades que nos puede ocasionar la falta de hábitos saludables. Estas reflexiones las ubicas en el casillero de tu juego de serpientes y escaleras en el espacio que tú determines más adecuado. Y pues bueno, sería algo así. Ejemplo, si mantengo mi cuerpo limpio, ¿qué pasa? Ahí es donde voy a escribir yo las ventajas de tener un cuerpo limpio. Y la otra sería, la falta de hábitos saludables me puede ocasionar, ¿qué cosas te puede ocasionar? Entonces ahí le vas a escribir. Esas serían las 2 cosas que necesitarías para el producto integrador por parte de Vida Saludable. Esto sería todo. Muchas gracias. Hola alumnos de primer grado, bienvenidos a su materia Educación Socioemocional o Tutoría. Nuestro tema del proyecto es Jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas. Nuestro aprendizaje esperado sustantivo expresa motivaciones, necesidades, deseos, emociones y pensamientos característicos de esta etapa de la vida e identifica sus causas y efectos. Este proyecto se realizará del 1 al 12 de marzo. Esta vez hablaremos de la alegría. Es una habilidad asociada a los ámbitos socioemocionales. Expresa motivaciones, necesidades, deseos, emociones y pensamientos característicos de esta etapa de la vida e identifica sus causas y efectos. Hay momentos en los que podemos mirar a nuestro alrededor y sonreír al ver una cara amiga, sentir la energía de nuestro cuerpo, sentir entusiasmo y fuerza para hacer muchas cosas. Esta es una emoción positiva. Cuando hacemos planes futuros y somos capaces de ver el horizonte sin preocupación, ver nuestro futuro con esperanza, compartir actividades que nos agradan con amigos, cantar una canción que nos gusta, participar en un equipo deportivo y obtener buenos resultados, ver a un bebé sonreír, sentir el aroma de una flor, escuchar una ocurrencia sin sentido de algún compañero, o el resultado de un examen que se aprobó con mucho esfuerzo, o simplemente el abrir los ojos, despertar y darnos cuenta que estamos vivos. Caramba, ¿quién no ha sentido alegría en esta vida? Y la etapa de la niñez es la más feliz que existe, así que aprovéchala. La actividad número 1 que vas a hacer en tutoría es dibujar cómo es tu rostro cuando estás alegre, o si puedes, tómate e imprime una selfie sonriendo. Si no puedes, simplemente haz el dibujo. Bueno, analicemos ahora qué dicen los filósofos sobre la alegría. La alegría es la salsa de las cenas, eso dice William Shakespeare. El mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas, eso lo dice Lipo. La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro, Franklin Roosevelt.
Nuestra actividad 2 es hacer una reflexión detenidamente y responder el siguiente esquema sobre tu experiencia de la alegría. Lo que está escrito en rojo son solo sugerencias. Tú debes sacar tus propias conclusiones. Por ejemplo, en la escuela, asistir a la escuela, convivir con mis compañeros y maestros, los recreos, eso puede que te dé alegría. En la comunidad, pues asistir a las fiestas, a las charreadas, al teatro del pueblo, en ver las peregrinaciones, etcétera. Eso también puede ser cuestión de alegría. O en tu casa, cuando se reúnen para celebrar el cumpleaños de algún familiar, o en las fiestas navideñas, o en algún evento especial. ¿Qué les voy a enviar a mis maestros de tutoría? Las actividades 1 y 2. ¿Qué vas a poner en el juego de serpientes y escaleras? En uno de los recuadros vas a poner una reflexión acerca de lo que a ti te hace sentir alegre y en otro una reflexión sobre lo que hace sentir alegre a tu papá o a tu mamá. Debes de saber identificar para ellos qué es la alegría. ¿Qué te van a evaluar tus maestros? Pues que presentes la actividad completa, que tengas buena ortografía, que tu trabajo esté limpio, que esté ordenado, que tu autorretrato esté bien elaborado o que tu selfie esté bien tomada y que las reflexiones sean claras. Te agradecemos tus maestros del turno matutino, el maestro Arturo Martín del Muro, tu servidora Patricia Muñoz, el maestro Sergio Ruiz y en el turno vespertino la maestra Belia Vidal, el maestro Juan Luis Zaragoza y la maestra Judith de la Torre. Muchas gracias, esperamos sus trabajos. Hola, alumnos de primer grado. En esta etapa 11, en el proyecto denominado Jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas, pues vamos a trabajar una actividad sencilla e interesante que abordará para su proyecto final, que es su juego de serpientes y escaleras. En este caso, en educación física, pues vamos a trabajar con figuras también que tienen algunas de las superficies de terreno de juego de ciertos deportes. En la mayoría de los deportes, pues ustedes saben que se juegan en una cancha, en una alberca, en espacios, en coliseos, en diferentes lugares donde el espacio de cada superficie de juego, pues tiene una figura geométrica. Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan, tanto en deportes individuales como de conjunto, pues cómo son esas superficies, inclusive que conozcan de qué manera están hechas. En el caso pues, de las albercas, pues contienen agua. En los campos de fútbol, unos tienen césped, otros tienen tierra. En el caso del tenis y del básquetbol, pues bueno, tienen concreto. Entonces, aquí es importante saber cómo son esas superficies, conocer las medidas y también qué implementos deben de tener los jugadores para protegerse y rendir más o prevenir algún tipo de lesión. En la actividad que vamos a hacer, pues ustedes van a investigar algunas características de lo que son las superficies de juego y principalmente cuáles figuras geométricas plasman ellas en las diferentes actividades deportivas. Bien, la actividad es muy sencillita. Aquí tenemos una tabla. En esa tabla ustedes van a investigar 5 deportes, ya sea individual o de conjunto, y van a ponerle los datos que se piden en la tabla. Igual aquí les ponemos un link, el que está aquí en azul, en el cual vienen la manera de cómo se sacan todas las áreas de estas superficies de juego. Entonces, aquí les ponemos un ejemplo sencillo. En este caso, ponemos en el deporte, pusimos boxeo. Nombre de la figura de la superficie de juego, en este caso el boxeo, pues se hace en un cuadrado o un cuadrilátero. Vamos a poner la imagen de la superficie que nosotros escojamos del deporte. Vamos a hacer pequeño dibujo. Si no se nos da exactamente hacerlo así, por lo menos que quede su figura geométrica que tiene esta superficie de juego. En este caso ponemos la fórmula para sacar su área, que en el caso del cuadrado es lado por lado. Y para saber las medidas que tienen el terreno de juego, pues bueno, en este caso aplicamos la fórmula y nos da 6 metros por 6 metros, que es lo que mide el cuadrilátero, pues tiene una superficie de 36 metros cuadrados. Entonces, así le van a hacer con cada deporte, van a poner el deporte, qué figura forma, la imagen, cómo se saca su área, es con el link que tienen ahí arriba,
y cuánto mide la superficie de juego. Entonces es una actividad sencilla, esfuércense en hacerla y procuren hacerla lo mejor posible. Y en la actividad 2, una vez que termine su tablet, contesten estas 2 preguntas. De cada respuesta de las preguntas que hay, es lo que van a colocar en su producto integral o en su producto final, que sería su juego de serpientes y escaleras. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la importancia de conocer las medidas y materiales de una superficie de juego en cada deporte? Aquí ustedes tendrán que hacer una reflexión de cuál es la importancia. Y en la número 2, ¿qué pasaría si los deportistas no llevan los implementos obligatorios para cada deporte? En este caso, su reflexión es ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar si no llevan los implementos, si se golpean? ¿Qué les puede pasar? Etcétera. Son 2 reflexiones que ustedes van a poner. De igual manera, deberán de mandar las 2 preguntas contestadas a tu profesor, las pueden poner debajo de la tabla que ustedes hagan. Y las 2 respuestas, como está aquí en mano derecha, pues quedarían en sus 2 casillas que van a aplicar en su juego. Espero que se diviertan conociendo y haciendo esta actividad. Y cualquier duda, pues ya saben la manera que se pueden comunicar con nosotros. Muy bien, entonces espero que su actividad sea sencilla. Hasta luego. Gracias. Hola, ¿qué tal? Este es el proyecto integrador etapa número 11, jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas de primer grado, que se llevará a cabo del 1 al 12 de marzo del 2021. En esta ocasión estaremos trabajando en la asignatura de geografía bajo el tema Dinámica interna de la Tierra, y el aprendizaje esperado es: explica la relación entre la distribución de los tipos de relieve, zonas sísmicas y volcánicas con los procesos internos y externos de la Tierra. Vamos pues entonces a explicar lo que consistirán las actividades de geografía. Bien, pues la superficie de la Tierra no es plana, ya que evidencia diferentes formas que son elevadas, planas o hundidas, y que puedes apreciar cuando observas el lugar donde vives. También cuando caminas por las calles de una ciudad, de un poblado, por el interior de un bosque o sobre una playa. Cuando se viaja por autobús en carreteras o vuelas en un avión. Actividad número 1. Investiga el significado de la siguiente palabra. Relieve. Entonces, simple y sencillamente, un diccionario y explicas lo que significa relieve. Bien, como podrás darte cuenta, nuestro planeta Tierra se mueve. Se mueve en el sistema solar en su eje de rotación. Este es el eje de rotación que nos permite determinar el día y la noche de 24 horas, ¿verdad? Y se mueve también en el movimiento que se denomina como traslación, es decir que en 365 días nos permite determinar lo que es un año, y que se van generando las estaciones del año, ¿verdad? Como primavera, verano, etc. Entonces, bueno, estos son 2 tipos de movimientos externos. Sin embargo, también al interior de nuestra Tierra, al interior del planeta Tierra, también hay movimientos, y eso es lo que estaremos observando durante este aprendizaje. ¿Sale? De estos movimientos internos de la Tierra pues nacen lo que se conocen como montañas, cordilleras y sismos, que aunque no estaremos viendo completamente esto durante estas actividades, sin embargo de una vez te pido que lo vayas teniendo en cuenta. Entonces, la estructura interna de la Tierra se compone de 3 capas principales: el núcleo, el manto y la corteza terrestre. Cada una de ellas tiene características que las distingue y que las separan una de la otra. Actividad número 2. Para profundizar en ello, observa detenidamente el siguiente video. Aquí está la liga, o busca en YouTube 13, el interior de la Tierra. Copia la siguiente tabla y completa lo que se te pide. Si alguna información, mucha atención, no la proporciona el video, completa lo que te hace falta con la lectura de la página 49 y 50 de tu libro de texto, ¿ok? Entonces toda la información tal vez no la vas a poder recabar de el video de YouTube, así te pido que consultes tu libro de texto. Bien, pues mira, son 2, 4, 5 columnas
La titulas Capas internas de la Tierra. En la primera columna vas a colocar las capas que son corteza terrestre, corteza oceánica, manto superior, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno. De ese video o del libro vas a buscar, por ejemplo, qué es la corteza terrestre, cuál es el espesor de la corteza terrestre, cuáles son las características principales de la corteza terrestre y cuál es la temperatura aproximada de la corteza terrestre. De esta misma manera vas a hacer para corteza oceánica, superior, inferior, etcétera, ¿ok? Espero que puedas comprenderlo porque es muy sencillo, ¿verdad? Entonces te pido que le tomes, ya sabes, la evidencia y lo mandes a tu maestro de geografía. Actividad número 3. Imprime o dibuja y colorea el siguiente esquema y complétalo correctamente utilizando la información del video, del libro o incluso de internet u otras fuentes que puedas consultar, ¿sale? Entonces, si lo puedes imprimir, por favor te pido que imprimas este esquema, o si lo puedes dibujar, pues mira, es muy sencillo, ¿verdad? Es un círculo, son varias capas que tendrás que hacer ahí con el compás, colorearlo, de verde los continentes y de azul lo que simule los océanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, te pido que investigues cuál de estas capas, por ejemplo, es la litosfera. Si tú decides o si tú investigas, por ejemplo, que esta es la litosfera, entonces, bueno, aquí vas a escribir litosfera. Si tú investigas y decides que este es el núcleo interno, entonces aquí colocas núcleo interno. Si tú decides que esta es la hidrosfera, bueno, pues aquí colocas hidrosfera, ¿ok? Mucha atención, estos solamente son algunos ejemplos que yo te doy para que puedas realizar tú la investigación correcta. Bien, si te toca caer en una de las dos casillas de geografía, deberás responder de memoria, ¿ok? ¿Qué es el relieve y qué es la hidrosfera? ¿Sale? Son dos conceptos muy sencillos que tú deberás de investigar para que puedas responder correctamente si caíste en una de las casillas de geografía. Bueno, pues eso es todo. Saludos. Bienvenidos alumnos de primer grado al tutorial de la clase de tecnología. En este 11º proyecto, del 1 al 12 de marzo, titulado Jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas. El aprendizaje esperado reconoce la importancia de la técnica como práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses. Los materiales que van a necesitar: hoja blanca de cuaderno, lapicera, lápiz, colores, regla, computadora o celular e internet. ¿Qué evaluarán en mis actividades? Entrega en tiempo y forma, contenido, que la información corresponda al tema, contestar correctamente las tablas, limpieza y creatividad. El tema de tecnología en esta ocasión, la técnica como satisfactor de necesidades. Las técnicas buscan satisfacer una necesidad. La televisión se utiliza en la actualidad como medio de información masiva y como entretenimiento. Mientras satisface las necesidades de las personas por estar enteradas de sucesos relevantes y emergencias. Al mismo tiempo, provee un mensaje de relajación y diversión. Solventar una necesidad, en ocasiones, provoca que otras más se hagan presentes. Por ejemplo, en sus inicios la computadora permitía realizar tareas muy simples como sumas o restas. Sin embargo, con el tiempo surgió la necesidad de crear computadoras más robustas para realizar mayor número de tareas, convirtiéndose en un ciclo de eterna necesidad por mejorar el rendimiento de las máquinas. También debemos detenernos a pensar que en múltiples ocasiones vemos como una necesidad algo que en realidad no lo es. Muchos de los inventos que hoy existen son simplemente un lujo, lo que está volviendo al ser humano cada vez más dependiente de los artefactos y provocando que ya no seamos capaces o pongamos resistencia a realizar tareas simples, por ejemplo, un cepillo de dientes eléctrico, una rascadora de espalda eléctrica, etc. Actividad 1. En tu cuaderno o en una hoja blanca escribe tus datos y el título La técnica como satisfactor de necesidades. Posteriormente dibuja la siguiente tabla, que es de 4 columnas y 11 filas, como la que se muestra a continuación. Ya que termines de dibujar la tabla, vas a subrayar de color rojo los inventos que consideres que cubren una necesidad.
y de color amarillo los que se consideran un lujo. Aquí te muestro un ejemplo. El baño está de color rojo porque se considera una necesidad y una silla de masaje un lujo. Así vas a colorear todos los objetos que están mencionados en la tabla. Para la actividad 2, en tu cuaderno, escribes tus datos y haces una tabla como la que se muestra a continuación. Vas a escribir 5 ejemplos de objetos que cubren necesidades y 5 objetos que son lujos. Toma en cuenta que no debes de repetir los objetos que ya están mencionados en la actividad 1. Para la actividad 3 vas a realizar una reflexión y contestar una pregunta. Y estas son las 2 actividades que vas a integrar al juego de serpientes y escaleras. Para la reflexión vas a analizar qué importancia tiene la tecnología para resolver las necesidades del ser humano. Para la pregunta vas a contestar la pregunta ¿qué puedes hacer para evitar ser dependiente de las máquinas o artefactos? Estas 2 respuestas las puedes integrar en alguna figura geométrica, ya sea un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un octágono, y las vas a colocar en el espacio que tú consideres adecuado dentro del casillero de tu juego de serpientes y escaleras. No es necesario anotar el nombre de la asignatura ni la palabra reflexión. Únicamente escribe el texto dentro de la figura que corresponda y esta la colocas en tu juego. Puedes entregar tus actividades a más tardar el 12 de marzo por correo electrónico tecnologia.forania30@hotmail.com, por Facebook Reinalda Tecnología Foránea 30 o por WhatsApp al número 378-149-0144. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos los alumnos de primer grado de la secundaria Foránea 30? Les voy a hablar sobre sus actividades de la materia de formación cívica y ética en su 11ª etapa de trabajo. El aprendizaje esperado dice, reflexiona sobre los grupos de pertenencia de los adolescentes y su papel en la conformación de identidades juveniles, es decir, la influencia que tienen esos grupos de adolescentes o de jóvenes para la formación de nuestra identidad. Dice, la diversidad se refiere a todo aquello que marca una diferencia dentro de un grupo, bien sean características físicas, organizacionales, psicológicas o conductuales. En el contexto de una comunidad, por ejemplo, nos encontramos con que existen diferentes tipos de diversidades, cultural, sexual o biológica, entre las más recurrentes, pues porque obviamente hay más. En la actividad número 1 dice, lee las páginas 88 y 89 de tu libro de texto acerca del tema la formación de identidades juveniles en la diversidad. Y con esta información contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que dice la ONU sobre la diversidad social y cultural? ¿Qué es la cultura según el texto? ¿De qué depende la posibilidad de convivencia ante la diversidad? ¿Y qué es la interculturalidad? Todas esas respuestas las vas a encontrar en el texto de tu libro. Como actividad número 2, dice, realiza en tu cuaderno el siguiente esquema. Activa tu creatividad. Dibuja un trébol grande, más o menos del tamaño de la hoja de tu cuaderno. Traza en el centro del trébol un círculo pequeño y escribe dentro la palabra yo. En las hojas del trébol, escribe los nombres de los grupos sociales de convivencia más importantes a los que tú perteneces. Dice, anota las características de esos grupos, después de que tú describas ahí dentro de las hojitas del trébol, vas a poner quiénes lo integran, quiénes integran ese grupo, qué te gusta o te disgusta de ese grupo, qué hacen, etcétera. Y por último, dice, debajo del trébol, describe por qué formas parte de cada uno de esos grupos, cómo ha influido ese grupo en tu vida y obviamente también cómo has influido tú en ese grupo. En otra hoja de tu cuaderno hablaremos del grupo más importante en tu vida, tu familia.
Si tuvieras que explicar cuáles son las características de tu familia que te hacen sentir orgulloso u orgullosa de ella, ¿de qué hablarías? Elabora dibujos o símbolos que describen las características de tu familia y escríbeles un pequeño texto a cada uno explicándolos. Para esto, pues vas a dibujar pequeños símbolos o dibujitos que describan esas características de tu familia. Es decir, por ejemplo, en mi familia somos muy comunicativos, tenemos muy buena comunicación. Pues con un símbolo, ¿cómo podrías dibujar o cómo podrías simbolizar ese valor de la comunicación? ¿Sí? Y con un pequeño texto, pues hay que explicar ese símbolo. Y por último, para tu producto integrador, vamos a elaborar 2 casillas. Aquí dice primera casilla y segunda casilla, pero no porque sean la primera y la segunda de tu producto integrador, sino que son la primera y la segunda de la materia de Force. Bueno, en la primera dice, busca o inventa una frase con una visión positiva de la diversidad. Una persona que tiene una opinión positiva de la diversidad. Y esa va a ser la escalera. En la segunda casilla de Force vas a poner una frase con una visión negativa, es decir, una persona que piensa negativo sobre la diversidad. Y esa va a ser su serpiente. Esperamos tus trabajos. Ojalá que te queden muy padre. Gracias. Proyecto integrador etapa 11. Primer grado. Jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas. Del 1 al 12 de marzo del 2021. Actividades de biología. El tema, el ADN y la continuidad de la vida. Todas las células tienen ADN o material genético. El ADN puede autorreplicarse y así la célula puede pasar su información a su descendencia. Actividades. Revisa la información que está en la infografía de tu libro de texto en las páginas 154 y 155 y ubica los siguientes términos. Dotación cromosómica, cromosomas, ADN, genes, expresión génica. En las páginas 158 y 159 ubica los términos genotipo y fenotipo. Una vez ubicada la información, elabora un mapa conceptual titulado El material de la herencia biológica y describe de forma concreta cada uno de los conceptos. Te mostramos un diseño como ejemplo de mapa, pero tú lo puedes hacer como mejor lo consideres o como más se te facilite. Utiliza tu creatividad. Lo importante es que definas los términos que se te piden. Ahí está el ejemplo. En cada uno de los cuadros escribe lo que significa cada concepto. Le pones tus datos personales al mapa y lo entregas como tarea de biología. En la herencia genética, cada ser vivo con reproducción sexual recibe en su ADN el 50% de los genes transmitidos por el padre y el otro 50% transmitido por la madre. Ellos, a su vez, lo recibieron en la misma proporción de sus respectivos padres. Por tanto, del 50% que tu mamá te hereda de cada uno de sus papás, hipotéticamente tú recibes el 25% de cada abuelo. Explicando, tu abuela le transmite el 50% de los genes a tu mamá y en teoría tu mamá te retransmite el 25%. Dicho porcentaje está considerado en los que mamá y papá nos transmitieron. Las características físicas algunas veces se manifiestan y otras no, pero las llevamos en los genes y se pueden manifestar en alguno de nuestros hijos o hasta en los nietos. Elabora un esquema titulado Mi herencia biológica, donde especifiques 3 características físicas de tus abuelos, de tus papás, de tus hermanos y de ti mismo. Considera el color de piel, color y tipo de cabello, tipo de nariz, forma y color de ojos, forma de la boca, labios, lunares, etc. Es como un árbol genealógico. Algunas características de tus papás y abuelos es posible
que se hayan manifestado en ti o en tus hermanos. Te ponemos un ejemplo de la estructura del esquema, pero tú lo puedes desarrollar a tu gusto y de acuerdo a tu creatividad. Aquí está el ejemplo. A esta actividad le pones tus datos personales y la envías a tu maestro de biología. Reflexiones para el juego de serpientes y escaleras. Reflexión 1. Escribes un mensaje corto donde especifiques lo que recibes de tus padres, además de la herencia biológica, y que influye de manera positiva en tu formación y crecimiento emocional. Aquí tenemos un ejemplo, una figura geométrica donde dice, de mis padres, además de genes, recibo, y ahí escribes tu mensaje. Reflexión 2. Relaciona de forma breve lo que generalmente recibimos de otras personas que no tienen relación sanguínea con nosotros y que muchas veces es negativo para nuestro crecimiento como personas. Ahí tienes un ejemplo, una figura geométrica donde dice, de otras personas recibo influencias y malos ejemplos que, y tú lo complementas. Esas reflexiones las ubicas en el espacio que tú consideres adecuado dentro del casillero de tu juego de serpientes y escaleras. No anotes el nombre de la asignatura ni la palabra reflexión. Únicamente escribe el mensaje dentro de la figura que corresponda. Hasta luego. Hola, espero que todos estén bien. Les voy a platicar las actividades de historia para el proyecto 11. La fecha de elaboración y entrega será del 1 al 12 de marzo del 2021. El aprendizaje esperado es: reconoce los movimientos a favor de los derechos de la mujer, la protección de la infancia, el respeto a la diversidad y otras causas que buscan hacer más justo el siglo XXI. La evaluación: la fotocaptura clara, letra legible, ortografía y congruencia del texto. Los recursos y materiales serán el cuaderno de trabajo, lapicera tinta azul, celular e internet. Ya que tengas terminadas tus actividades, se las hace llegar al maestro que corresponde de acuerdo a la información que se presenta en pantalla. La primera actividad: lee de manera analítica el siguiente texto titulado La lucha del movimiento de mujeres a través de los años. Esto pues van a ser en algunas diapositivas, leerlo con detenimiento, observar imágenes, de manera que puedas entender toda la información que se te presenta. La segunda actividad es que a partir de la lectura del texto contestes los siguientes planteamientos. ¿Por qué consideras que es justo que la mujer reciba el mismo trato y sueldo que un hombre por un trabajo igual? ¿Por qué consideras que la mujer ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son tus argumentos para defender la frase hombres y mujeres somos iguales? Y por último, las actividades a integrar en la casilla del juego que se te propone. Vas a elaborar una frase en defensa de los derechos de la mujer. Y la segunda, ¿cuál es el significado de ONU? Lo vas a investigar en internet, en diccionario, en el libro de historia, de formación, donde tú consideres, de manera que se te facilite a ti, ¿verdad? Bien, pues espero que se te hagan sencillas las actividades, desarrollalas lo más pronto posible para que podamos estar en condiciones de hacerte devoluciones en caso de que se ofrezca. Échale ganas y sigan cuidándose. Bienvenidos chicos a su video tutorial de la asignatura de inglés para primer grado. Ven chicos, ya estamos a la altura de nuestro proyecto integrador número 11, el cual va a comprender del 1 al 12 de marzo de este año. Y bueno, muy bien, ¿qué vamos a trabajar en esta ocasión? Vamos a trabajar con nuestro diccionario bilingüe, ¿ok? Todos debemos de tener un diccionario bilingüe siempre en nuestra casa, al menos también en lo que es la parte de tus útiles escolares, como parte de esta asignatura, ¿ok? Entonces, muy bien. El título de nuestra actividad se llama Conociendo mi diccionario, Knowing My Dictionary, ¿sí?
y vamos a desglosar nuestras actividades y empezamos con la primera. Dice, actividad número 1, ¿qué tenemos que hacer? Te estoy proporcionando aquí, si te fijas, esto es la definición de lo que es un diccionario. Entonces, hay que pasarla a tu libreta. Tal cual viene aquí escrito, hay que pasarla así. Y obviamente, ya sabes que previamente a esto ya pusiste todos tus datos, nombre completo, grado, grupo, turno, número de lista y fecha en tu cuaderno. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esta definición y vamos a copiar este esquemita. ¿Sí? Este esquemita nos dice básicamente todas las partes que podemos encontrar en la definición de cada palabra de nuestro diccionario. Ok, si te fijas, bueno, todos los diccionarios vienen con la palabra que vamos buscando y la tienen en sílabas. Siempre los vas a encontrar así desglosada con pedacitos, con puntitos o guiones, son las sílabas. Después tenemos la parte donde viene la pronunciación. Después tenemos la parte que es palabra que estamos buscando. Quiere decir si es un sujeto, si es un verbo, si es una preposición, si es un adjetivo, ¿sí? Algunos otros diccionarios te incluyen el origen o la fuente, por ejemplo, si es francés o griega la palabra de origen. Y bueno, la parte principal viene siempre número 1 y número 2. ¿Qué quiere decir? Que es el significado principal de la palabra o más común y algún otro significado que pudiera tener. Así como la parte de cómo se escribe en forma plural. ¿Sí? Esas son las partes que encuentras en una definición. Entonces hay que copiar este esquemita en tu cuaderno. Hay que entenderlo muy bien porque con eso vamos a comenzar la actividad número 2, en la cual tú vas a escoger 5 palabras en español de tu diccionario y vas a ver cuál es la definición en inglés. ¿Ok? Entonces, eh, cinco palabras en español, vamos a anotar lo que aparece en la parte de inglés. ¿Sí? Vamos a anotar la definición así como te aparezca en tu diccionario. Después, ¿qué vamos a hacer? Vas a tratar de identificar las partes que acabamos de ver en este esquemita. Son 5 palabras que tú escogiste y vas a identificar estas mismas partes que están aquí en las palabras que tú vas a lograr encontrar en tu diccionario. De la misma forma, bueno, lo que tenemos que hacer es ilustrar la actividad de acuerdo al significado de las palabras. Escogí la palabra en español acróbata y en inglés acrobat. Bueno, voy a tener una ilustración de un acróbata. Entonces vamos a tener 5 palabras con sus partes identificadas y 5 dibujos. ¿Ok, jóvenes? Por último, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a integrar a nuestro proyecto? Vamos a integrar 2 partecitas que son 2 casillas en la parte del juego, en donde tú vas a poner tu propia definición de qué concepto tienes de que es un diccionario. Y en otra casilla integrarás qué partes principales de las definiciones recuerdas o se te hicieron más interesantes. Muy bien, chicos, pues hasta aquí la explicación de este tutorial. Saben que me pueden contactar por medio de WhatsApp y no me resta más que desearles buena suerte y que tengan un excelente desarrollo de actividad. Hasta la próxima, chicos. Hola, alumnos de primer grado. Les doy la bienvenida a esta etapa 11, jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas. En la asignatura de artes vamos a trabajar con una corriente artística. Como ustedes saben, hay muchos pintores desde tiempo atrás que han sido muy aclamados, otros han sido menos aclamados, pero son pintores que hasta nuestra actualidad siguen siendo artistas y reconocidos. En este caso vamos a trabajar con una corriente artística que se llama cubismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Pues bueno, ustedes van a trabajar con unos cuestionamientos, unas preguntas que ahorita se las vamos a comentar y van a realizar un dibujo en base a esta corriente artística. Te estamos facilitando un enlace que te ayudará a contestar rápidamente las preguntas. Si no puedes abrirlo directamente con un clic
Dentro de este enlace, recuerda que puedes copiar y pegar en la barra del buscador. Puedes consultar en cualquier otra fuente, pero principalmente esta que te accedemos es la más simple, la más sencilla, y vienen todos los datos en ella para que puedas tú contestar. Entonces, creo que se te facilitaría mucho con este enlace para tu actividad. Bien, este es el cuestionario. La primera nos dice qué es el cubismo y en qué periodo se inició. Recuerden que es una corriente artística. ¿Cuáles fueron sus principales creadores? ¿Qué tipos de formas utilizaba para realizar sus obras artísticas? ¿Cómo aparecían dichas formas en las obras? ¿Qué tipos de géneros o cuadros se pintaban en esta corriente? ¿Qué tipos de colores se propone o se utilizaban para realizarla? ¿Qué se formaba con el tiempo al pegar o clavar a la tela todo este tipo de objetos y formas? En esta corriente no solo era dibujar, pues se podrían agregar otras cosas dentro de la pintura, que fue una de las cosas especiales de esta corriente artística. Entonces, ustedes van a contestar estas 7 preguntas en base a la información que le damos. Creo que va a estar muy sencilla y es poca la información que tienen que leer. Y por último, ustedes van a elaborar un dibujo con la técnica que ustedes prefieran, ya sea lápiz, a color, acuarela, como a ustedes se les faciliten, y van a trabajarlo con formas básicas geométricas. Esta corriente pues empezó a trabajarse así, con círculos, con triángulos, con cuadrados. Entonces ustedes van a elaborar un dibujo con esta técnica. Se les pide que sea en una hoja blanca, tamaño carta, y que también a su obra artística que hagan también le den un nombre, ¿de acuerdo? Bien, a sus profesores de arte solamente van a enviar el cuestionario contestado y su obra artística. Eso es lo que se va a enviar como actividad para cada asignatura, ¿de acuerdo? Y una vez que ya terminen su juego, su actividad o proyecto final, pues también nos lo van a tener que enviar. ¿Qué les estamos pidiendo que vayan en sus 2 casillas para su proyecto? Bueno, pues en la número 1 le estamos pidiendo solamente que en su casilla que hagan la coloreen y lleve estas palabras que diga cubismo igual a figuras geométricas. Estas letras deben de estar en mayúscula y su casilla coloreada. Y en la otra casilla que ustedes decidan, igual la van a colorear y van a escribir la palabra cubismo con mayúscula igual a, y ahí van a poner lo que a ustedes no les gustó de esta corriente o lo que se les hizo curioso o raro. Entonces, solamente eso van a llevar sus 2 casillas. Entonces, creo que la actividad es muy sencilla, la información la tienen. Esperamos que se diviertan haciendo su juego y cualquier cosa, pues se pueden comunicar directamente con cada uno de nosotros. Les agradecemos su atención y suerte en su trabajo. Hasta luego. Tutorial de español para primer grado de secundaria, el proyecto integrador de la etapa 11, jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas, con fecha de elaboración del 1 al 12 de marzo del 2021. De la Escuela Secundaria Foránea 30, Manuel López Cotilla. Los aprendizajes esperados o sustantivos de este proyecto es participar en la elaboración de un reglamento para el juego de serpientes y escaleras. Y pedimos que envíen sus actividades a la maestra Cintia Rodríguez, el grupo de primero C del turno matutino y los 3 grupos de primero del turno vespertino, y al profesor David Camarena, los grupos de primero A y primero B del turno matutino. ¿Qué tenemos de actividades de español en esta etapa? En esta ocasión, la aportación de español al producto final será la creación de un reglamento para el juego tradicional que muchos de ustedes ya conocen, denominado serpientes y escaleras. Pero vámonos por pasos. Paso 1.
Estudia la tabla que se encuentra en la página 17 de tu libro de español y diseña un cuadro o una tabla semejante a esa que contenga los 4 elementos de un reglamento, sus características y su función. Si tienes computadora, puedes utilizarla para esta actividad y si no, puedes realizar tu tabla en tu cuaderno. Paso número 2. Revisa con cuidado la información de la página 18 de tu libro de español y contesta el siguiente cuestionario titulado El uso de las formas verbales y otras expresiones en los reglamentos. Agrega, después de la tabla del paso 1, tu cuestionario con el título mencionado y escribes pregunta y respuesta. La pregunta número 1, ¿cuáles son los 3 modos verbales más utilizados en la redacción de reglamentos? Pregunta 2, ¿cuál es la función del modo infinitivo y cuáles son sus terminaciones? Y puedes agregar un ejemplo de cada uno. Pregunta 3, ¿qué indica en un reglamento el futuro del modo indicativo? También escribe un ejemplo. Pregunta 4, ¿qué es la función del modo imperativo? Y añade un ejemplo. Pregunta número 5, ¿para qué se utiliza la forma verbal impersonal en un reglamento? Y cita un ejemplo. El paso número 3 de la actividad consiste en lo siguiente. Elabora un reglamento para utilizarse en el juego de serpientes y escaleras, que contenga los siguientes elementos. Son 5. 1. Nombre o título del reglamento. 2. Destinatarios o participantes, es decir, a quién está dirigido el reglamento del juego. Número 3. Normas o reglas del juego. Deben ser 6 en total y deben ser redactadas de esta manera y en este orden. 2 reglas en modo infinitivo, 2 reglas en modo imperativo y 2 reglas o normas en modo impersonal. Siguiente, premios y ganadores. Es decir, lo que se debe cumplir para declarar a un ganador y el premio que recibirá. Número siguiente, las sanciones o castigos para quien lo incumpla. Y se debe mencionar de 2 a 3 sanciones o castigos con los verbos redactados en tiempo futuro del modo indicativo. La presentación de tu reglamento debe contener como subtítulos los 5 elementos que acabamos de mencionar. Puedes escribirlo en tu cuaderno o en computadora. Y recuerda que este reglamento se debe agregar al tablero del juego de serpientes y escaleras. Y nos vamos al paso 4. En el tablero del juego, decora los 2 casilleros correspondientes a español con figuras geométricas creadas por ti mismo o figuras alusivas al juego de serpientes y escaleras. A tus profesores de español les vas a enviar los 3 pasos de la actividad y a los demás profesores les envías el diseño del producto integrador de etapa 11, es decir, tu tablero de serpientes y escaleras. Estos son los 4 pasos de la actividad de español. Pues a trabajar y que te diviertas mucho en serpientes y escaleras.